topo de nariz estrellada. Hasta donde se sabe, el topo de nariz estrellada, Condylura cristata, es el mamífero que come más deprisa y el único capaz de olfatear bajo el agua. Se hallan entre las criaturas de aspecto más extraño en el planeta. Estos seres pueden identificar y devorar presas, insectos, sobre todo, en menos de 0,2 de segundo, dedicando apenas 8 milisegundos a decidir si algo es comestible o no. Pez gota. El pez gota, de nombre científico, Cithroluces marcidus, es conocido también como pez borrón o janaira. El pez gota se puede encontrar en las aguas profundas que hay frente a las costas de la parte continental de Tasmania y Australia. Normalmente, se encuentra en profundidades entre 900 y 1200 metros en las que la presión del agua es decenas de veces muy superior a la que hay sobre el nivel del mar. El rape, un pez de aspecto iracundo que vive en aguas profundas, tiene motivos para ser un gruñón. Posiblemente sea el animal más feo del planeta, y además vive en el hábitat más inhóspito con diferencia de la Tierra, el solitario y oscuro fondo del mar. Hay más de 200 especies de rape. La mayoría vive en las tenebrosas profundidades de los océanos Atlántico y Antártico, hasta 1500 metros por debajo de la superficie, aunque algunas especies habitan lugares tropicales poco profundos. Su color suele ser gris oscuro o marrón oscuro, tienen cabezas enormes y gigantescas bocas en forma de media luna, llenas de dientes afilados y traslúcidos. Algunos rapes pueden ser bastante grandes y alcanzar 1 metro de longitud. Sin embargo, la mayoría son notablemente más pequeños. Rana de cristal. En la rana de cristal las vísceras son visibles y, quien la observe con atención, puede llegar a ver el corazón bombeando sangre hacia las arterias. Asimismo, se pueden observar los alimentos que se mueven a través del intestino. No existe, por el momento, una explicación satisfactoria para esta transparencia, y no todas las especies tienen una parte inferior de vidrio. Vistas desde arriba, la mayoría de las ranas de cristal presentan un color verde claro. Pez Fanctot, el pez con colmillos largos, Anoplogaster cornuta, es una especie de pez abisal, de la familia Anoplogastridos. Es de aguas profundas, distribuida en zonas tropicales y templadas. La familia contiene solo 2 especies muy similares que no conocen parientes cercanos. Anoplogaster cornuta, que se encuentra en todo el mundo, y Anoplogaster brachifera, que se encuentra en la zona tropical del Pacífico y en el Atlántico. La cabeza es grande, con grandes fauces, plagada de moco, con cavidades trazadas por bordes cerrados y cubierto por una fina piel. Los ojos son relativamente pequeños. El cuerpo entero es de un color marrón, en el fondo, oscuro anterior a negro, y está muy comprimido lateralmente, progresivamente más delgado hacia la cola. Las aletas son pequeñas y simples. El axolotl, también conocido como ajolote o Ambistoma mexicanum, es una especie de salamandra originaria del lago Texcoco, México, del que poco queda actualmente pues lo han ido mermando para ganar superficie en favor de la ciudad. Resultan muy interesantes a los ojos de los científicos, pues tienen una asombrosa capacidad para regenerar diversas partes de su cuerpo. Su aspecto también es muy curioso, y se asemeja a una especie de astronauta alienígena salido de un cómic, la nueva película de Pixar o algo parecido. Eso sí, se nota que es un animal feliz, lo dice la gran sonrisa que cruza su cara. Tiburón duende. El tiburón duende pertenece a la familia Mitsukuridae y es denominado científicamente como Mitsukurina houstoni. Es muy difícil toparse en las aguas con él, el primer ejemplar conocido fue capturado por las costas de Yokohama en el año 1898 por un pescador, siendo este mismo el que le dio el nombre por el cual lo conocemos hoy en día. Suscríbete a Cracksnix y activa la campanita.